Economy. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Muy bien, pues aquí, pues echando una tarde súper interesante. Así que creo que vas a continuar con tu ponencia, que tengo entendido que vas a hablar de claves para introducir la sostenibilidad en la empresa como ventaja competitiva y vector de crecimiento. Título que suena realmente interesante. Así que, sin más dilación, el control es tuyo. Pues muchas gracias, Joan. No voy a hacer presentación, no voy a mostrar nada en la pantalla, ya te lo dije el otro día. Creo que si se nos alargaría demasiado la ponencia. Entonces, sí que voy a hacer unas reflexiones en voz alta. Estoy viendo el congreso desde el principio, escuchando a Isabel, el resto de los ponentes, y la verdad que cuando nos propusisteis, Sergio, tú, el participar en la ponencia, yo pensaba, bueno, en el mundo de la logística nosotros no tenemos una especial expertise, no somos especialistas en el ámbito de la logística. Sí que es verdad que somos una empresa, y ahora contextualizaré algo más, pero somos una empresa que sí que estamos especializados en consultoría estratégica en el ámbito de la sostenibilidad, ¿no? Y por ese lado, pues obviamente algo tenemos que decir. Pero escuchando todas las tres ponencias, las cuatro ponencias que hemos visto ahora, me surge una pregunta, ¿no? Y es, ¿cuántas empresas hay como HL, como Porcelanosa, como Alpesa, Upalet? Y para llegar a ser así, ¿cuánto ha costado dentro de la empresa, ¿no? Me surge la reflexión de cuántas veces le has tenido que explicar a Sergio a lo mejor algo menos, pero ¿cuántas veces ha tenido que explicar aguas para arriba, ¿no? el que la sostenibilidad es rentable y que la determinación en el ámbito de determinado tipo de actuaciones sociales o medioambientales son rentables, ¿no? Me surgía esta reflexión. ¿Y cuántas personas y cuántas empresas de las que nos están viendo ahora estarán diciendo: joder, me encantaría poder hacer todo lo que hace Porcelanosa, ¿no? O me encantaría poder hacer todo lo que hace DHL, ¿no? Y sin embargo me cuesta horrores poder implementar determinado tipo de prácticas que sé que son sostenibles, ¿no? Y la reflexión tiene que ver con la rentabilidad en la mayoría de los casos, ¿no? Tiene que ver en que se tiende a pensar que la sostenibilidad es un coste y que puedo decidir no asumirlo porque pues probablemente ya me va bien como me va, o porque tengo otros problemas más importantes que abordar. Entonces, por ese lado, ayer en otra participación que tuve hubo una persona que me preguntaba que por qué tenemos que decir constantemente que la sostenibilidad es rentable, cuando ya se ha demostrado que sí, cuando ya todas las empresas que aplican prácticas sostenibles constatan que es rentable. Solo hay que decidir cuándo, o solo hay que asumir cuándo es rentable para la empresa. Es decir, si quiero que sea rentable pasado mañana, pues sé que tengo un problema, ¿no? Pero sé que a medio plazo introducir soluciones de sostenibilidad sí que es rentable. Entonces, bueno, dándole vueltas a todo esto y pensando un poco qué contaros, bueno, os voy a ubicar primero a Ángela. Ángela somos una compañía que desde hace aproximadamente unos 3 años tenemos la determinación de ayudar y de introducir modelos de negocio sostenibles en las empresas, en la empresa tradicional. Nacemos del mundo de la inversión de impacto, nacemos porque queremos invertir nuestro dinero, el de nuestros socios y el de nuestro entorno, en proyectos de impacto social y medioambiental. Venimos de mundos tradicionales, yo vengo del mundo de la banca y mis socios vienen del mundo de la inversión alternativa, del family office, de la empresa tradicional, incluso la consultoría. Y lo que buscábamos era, hay una manera diferente de invertir dinero y es a través de la inversión de impacto social y medioambiental, que generas un impacto positivo además de un retorno financiero con tu capital. A partir de aquí empezamos a ver que teníamos una cierta capacidad de influencia en el sector empresarial y que de alguna manera empezábamos a alinear diferentes realidades, y les comentaba un poco Isabel al principio, que estaban aterrizando en el mundo del tejido empresarial. Por un lado, un tsunami regulatorio
bueno, lo ha explicado muy rápido, porque es que si se para un poco no tienes días suficientes para contar cuánta legislación viene alrededor de ese tren legislativo en el ámbito de la sostenibilidad. Pero por otro lado, y lo comentaba también ahora Diego, si no recuerdo mal, la conciencia del consumidor, y hay un cambio drástico en cuanto a la conciencia del consumidor. No solo la conciencia del consumidor, yo creo que hay un cambio en cuanto a la conciencia tanto del consumidor como de los trabajadores, como de los directivos. Es un cambio generacional acompañado de un cambio de conciencia y es importante ser consciente de esto. Y por otro lado, veíamos que hay una determinación por parte del capital, por parte del dinero, ya venga por parte de fondos o ya venga por parte de financiación o ya venga por el lado de las subvenciones o de los fondos Next Generation o de los fondos europeos, que cada vez más se exigen unos criterios de sostenibilidad. Y todo esto, cuando vimos que en el tejido empresarial hacía falta muchísima traducción, aplicar un lenguaje similar, ¿no? El que se practica en el ámbito de la sostenibilidad y del impacto social y medioambiental, llevarlo al lenguaje de la empresa, que es un Excel y una cuenta de resultados. Es el que entiende el mundo de la empresa. En ese mundo empezamos a determinar que había una capacidad de introducir digitalización, introducir tecnología y digitalización para ayudar en este ámbito, ¿no? Ayudar en que la sostenibilidad es algo rentable, el que el cambio regulatorio es una realidad que exige conocimiento, que exige aprovechar el riesgo y que exige saber aprovechar ese riesgo, convertirlo en una oportunidad, ¿no? Y eso es Ángela, una consultora que sobre todo lo que hacemos es ayudar a las empresas, cada una en el estadio en el que esté. Esto es muy importante, ser consciente, y hay que reflexionar mucho al respecto del estadio en el que está cada compañía a la hora de introducir un modelo de negocio sostenible, de introducir la sostenibilidad como modelo de negocio o como estrategia, como comentaba antes. Lo que hicimos en una primera fase fue sobre todo aunar cumplimiento regulatorio con conocimiento, estudios, ámbito académico. Tenemos una persona del equipo, tú lo conoces bien, a Joaquín, que está terminando un doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia, en el que se está desarrollando una metodología que lo que hace precisamente es la unión de estas dos realidades, ¿no? El cumplimiento regulatorio, por un lado, y el de qué manera puedo ser sostenible y generar una empresa mejor. Ahí se han identificado 5 grandes grupos de empresas. Y por esto lo de la reflexión del estadio en el que está mi compañía. Se han identificado 5 grandes grupos de empresa. Empiezo por el final, que es prácticamente inexistente, que es el Next Business Platform, que estamos hablando de ecosistemas de empresas 100% sostenibles y muy poquito en el mundo, pero ojalá lleguemos algún día ahí, ¿no? Y es pues empresas que están interrelacionadas y son empresas todas 100% sostenibles. El cuarto grupo son las Impact Companies, las empresas de impacto social y medioambiental. Son las empresas que nacen con un verdadero propósito de generar un impacto social y o medioambiental positivo. Un ejemplo rápido puede ser EcoAlf. Es una empresa que nace con el objetivo de la limpieza de los plásticos en los océanos. Y luego hace ropa. Podría hacer ropa o muebles o juguetes, pero hace ropa, ¿no? El modelo de negocio es una consecuencia del propósito. Estas son empresas que tienen que tener un determinado equilibrio entre el mercado y el producto, porque, cuidado, que puedes no tener un mercado suficiente como para que el producto que tú haces sea asumible por el mercado. Y eso es un proceso de momentum, ¿no? que también es importante ser consciente y hay que calibrarlo bien, ¿no? El tercer gran grupo, y repito que voy hacia atrás, de las 5 al 4, el tercer gran grupo de empresas serían las empresas que son ecoinnovadoras o ecosocioinnovadoras, ¿no? Y empresas que buscan de alguna manera la ventaja competitiva que le ofrece ser sostenibles, ¿no? Normalmente estas empresas son empresas que tienen productos sostenibles, normalmente están en paralelo a la propia core business de la compañía. Suelen ser empresas que de alguna manera tienen una cierta conciencia directiva, tienen una
la sostenibilidad la tienen como estrategia de la compañía, es transversal, influye en prácticamente todos los departamentos de la compañía. Esto es lo que te da pie, esta ventaja competitiva, estos productos eco-innovadores, estos productos socio-innovadores, depende del ámbito social o medioambiental, lo que te dan normalmente es un acceso a nuevos mercados que son mercados que ya te están exigiendo esta tipología de productos, o bien por regulación o bien por conciencia, pero ya se están exigiendo. Suelen ser empresas líderes en el sector y suelen ser empresas que son tractores, son empresas que son los primeros que llegan y son los que llevan hacia el resto. Esta tipología de empresas tienen un riesgo y es que se pueden equivocar al respecto de llegar demasiado pronto, ¿no? O de incluso de que el mercado no esté muy maduro o equivocarse del producto. Y por lo tanto hay que aplicar mucho conocimiento, mucha innovación, mucha tecnología y mucha digitalización. Y ahí es donde nosotros empezamos a trabajar, empezamos ya a participar, ¿no? Y hay diferentes maneras de ayudar a una empresa a identificar cuál es su ventaja, cómo puede desarrollar la ventaja competitiva para, o más que para, utilizando, ¿no?, esos productos eco-innovadores que quiere lanzar en el mercado, ¿no? Desde el análisis del ciclo de vida del producto, por supuesto, analizar bien competencia, analizar bien la monetización de ese producto eco-innovador que normalmente suele ser más costoso de producir. Y en ese tipo de empresas influye mucho, como hablaba antes, al respecto de la alineación entre dirección y el resto de la compañía y el resto de la línea de producción de la compañía. El segundo gran grupo de empresas, y luego volveré al tercero, pero el segundo gran grupo de empresas, que es donde probablemente la inmensa mayoría de empresas empiezan a introducir las sostenibilidades, son aquellas que introducen prácticas sostenibles dentro de la cadena de valor. Puntualmente, son empresas que buscan la eficiencia. Y hoy la eficiencia, y aquí en logísticas obviamente sabéis de esto, la eficiencia reduce costes. Y hoy por hoy reducir costes y ser eficiente pasa por la sostenibilidad. Es complicado que no haya una reducción de costes y que no haya una mayor eficiencia si no introduce soluciones sostenibles, de alguna manera ya testadas, de alguna manera no siendo demasiado innovador, pero necesario para la propia evolución de la compañía, ¿no? Esta tipología de empresas necesitan introducir estas soluciones para existir, para competir, por lo tanto, para existir. Si no las introduces, te echan del mercado, acabas saliendo del mercado, ¿no? Hablamos, pues, soluciones de eficiencia energética, de gestión de residuos, de gestión integral del ciclo del agua. Normalmente es la mayoría de empresas que introducen certificaciones, porque la certificación al final te protocoliza, te ordena, te eficienta, pero no es una ventaja competitiva. Las certificaciones ya han pasado a ser casi una commodity. Hay honrosas excepciones, ¿eh? He escuchado ahora hoy a Natalia hablar de una que creo que puede ser, por supuesto, una ventaja competitiva. Probablemente estar certificado en Green Green. Pero hasta ahora era una ventaja competitiva tener una certificación. Desde hace ya unos años la certificación pues es prácticamente una necesidad, ¿no? Aquí diferenciaría entre las empresas ecoinnovadoras y las empresas que mejoran la cadena de valor, diferenciaría en que las primeras, las ecoinnovadoras, tienen la estrategia, tienen la sostenibilidad introducida en la estrategia, y las empresas que intentan mejorar la cadena de valor lo que suelen centrarse en operaciones, ¿no? En introducir la sostenibilidad en determinado tipo de operaciones, pero no son transversales. De alguna forma, puedes estar en ambas y puedes ir pasando de un grupo de empresas a otra. Puede ser que en un momento determinado tengas la capacidad de lanzar un producto ecoinnovador y ser una empresa ecoinnovadora y que vuelvas a intentar mejorar la cadena de valor introduciendo prácticas sostenibles puntuales en una línea de negocio más madura y que tiene menos introducida la sostenibilidad.
Pero sí que recomendamos de alguna manera el que se pase hacia esa tipología de empresas que sí que introducen la estrategia dentro de la compañía, como estaba comentando ahora el caso de DHL, ¿no? Y luego el primer grupo de empresas, que probablemente es el océano, es la inmensa mayoría de las empresas que introducen la sostenibilidad por cumplimiento regulatorio. Ni por conciencia, ni siquiera por eficiencia y por reducción de costes, todavía están en la fase de, como decía antes Isabel, ¿no? Me toca cumplir y lo tengo que hacer, ya lo tengo que hacer porque me obligan. Hay un estudio hace no muchos meses, creo que era de Grant Thornton, no recuerdo bien, pero que hablaba que prácticamente la mitad de los empresarios de las medianas empresas españolas desconoce cómo abordar todo el proceso de recopilación y de registro de toda la información de sostenibilidad de la compañía. No tienen ni idea. La mitad de las empresas. Quiero recordar que el tejido empresarial español, no hace falta que os lo recuerde, pero sé que voy a decir muchas obviedades, pero el tejido empresarial español es en un 90 y no sé si un 8% pyme. Y hay muchísimas empresas de un tamaño que no tienen la obligación de reportar ese estado de información financiera, no financiera que comentaba Isabel, bueno, que ahora se llama informe de sostenibilidad corporativa, ¿no? Y claro, la mitad no tiene ni idea de cómo hablar al resto o de cómo recopilar toda esa información en el ámbito de la sostenibilidad. Por otro lado, por ejemplo, sí que es verdad que pues, prácticamente el 60% de los empresarios decía que la sostenibilidad sí que les ayuda a preparar estratégicamente las empresas hacia el futuro. O sea, sí que se tiene ya una sensibilidad respecto de que la sostenibilidad tiene que formar parte de la estrategia de la compañía. En definitiva, lo que vengo a decir es que este primer gran grupo, el grupo del cumplimiento regulatorio, cada vez va a ser más grande, cada vez va a haber más empresas que van a tener que pasar por el cumplimiento regulatorio. El famoso Green Deal que comentaba antes también Isabel y la pandemia ha acelerado y en los fondos Next Generation que van sí o sí apalancados en que el 40% tienen que ir destinados a transición ecológica. Pero no solo esto. Se ha hablado poco al respecto de la divulgación de finanzas sostenibles, ¿no? La famosa norma SFDR, que lo que obliga es que a los inversores, sí que lo comentaban en alguna ponencia, los inversores tienen también una responsabilidad al respecto de la sostenibilidad de las empresas de su portfolio. No solo los inversores, no solo los fondos de private equity de capital, los bancos, cuando vas a financiarte, desde ya, porque esto en los últimos meses lo están solicitando, tienen la obligación de analizar los riesgos medioambientales que tiene la compañía. Un informe que determina el riesgo medioambiental que tiene la compañía. El consumo de riesgo de una operación de financiación de una empresa en un banco depende de los estadios financieros y de los riesgos medioambientales. No porque los bancos tengan una intención más allá de analizar riesgos, me voy a quedar aquí. Tiene la intención de que les cueste poco la financiación. Tú lo estás diciendo sin decirlo. El consumo de riesgo es mayor y, por lo tanto, el consumo de capital es mayor y, por lo tanto, el coste de la financiación será mayor. Y el que no tenga identificados sus riesgos medioambientales pagará más por la financiación. Por lo tanto, volvemos a que la sostenibilidad es rentable. O sea, si eres sostenible vas a pagar menos por la financiación. En el ámbito del tren legislativo y del cumplimiento regulatorio, y repito, ya te comenté que iba a hablar con Isabel al respecto de que me contextualizara un poco para ser continuista con lo que ella iba a decir, pero es que tiene toda la razón, o sea, es que es un tsunami, es que planes de igualdad, política retributiva, taxonomía digital y social, ley de transición ecológica, gestión de residuos, una barbaridad de regulación al respecto de estos temas. ¿Cuál es la oportunidad aquí? Que somos capaces, y ahí es donde la empresa tiene que darse cuenta, de generar mucha información, muchos datos. Esa información y esos datos, si eres capaz de gestionarlos, si eres capaz de generar métricas, eres capaz de tomar decisiones de una forma muchísimo más objetiva. Por supuesto, introduciendo la digitalización. Esto no va solo de hacer Excel, que bien, que nos pueden servir de mucho y de hecho funcionamos muchísimo en Excel, obviamente, pero esto va de introducir soluciones digitales, tecnológicas, que de alguna manera te ayuden a tener esa trazabilidad, a llenarte de argumentos para poder
defender la introducción de una práctica sostenible en el ámbito de la logística, en el ámbito de la gestión de personas, en el ámbito de la cadena de suministros, en el ámbito del embalaje, de todo. Si tienes argumentos, si tienes datos, si tienes información, es mucho más fácil poder tomar decisiones que si no. El alinear los objetivos de directivos, departamentos y compañías ayuda también a ese cambio cultural del que hablaba antes Diego, ¿no? Es fundamental que haya un cambio cultural. Pero no tenemos que olvidarnos, a lo mejor esto no gusta, pero no tenemos que olvidarnos que somos personas y que las personas nos movemos en un porcentaje altísimo por dinero. Porque el dinero nos permite vivir y, por lo tanto, en muchos casos, los directivos y las personas que dirigen las empresas se guían por sus objetivos, por sus funciones y por su retribución en base a la consecución de sus objetivos. Es fundamental alinear los objetivos de los directivos y la retribución de los directivos en base a la introducción de prácticas sostenibles que a medio plazo van a ser muchísimo más rentables para la compañía, pero que sobre todo van a facilitar que la evolución de esa empresa en el ámbito de la sostenibilidad pues sea de verdad o se convierta de verdad en una ventaja competitiva. Y por otro lado, es muy importante, y creo que no sé quién lo ha comentado antes, pero hay que escribir qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y quién tiene que hacerlo y cuándo. Esto es como lo de los periodistas, ¿no? El qué, cómo, quién y cuándo. Pues hay que hacerlo, hay que escribirlo, hay que ponerlo en una hoja de ruta. Y todo el mundo tiene que ser consciente de esto, de lo que hay que hacer, de cuándo se tiene que hacer, de quién lo tiene que hacer y de cómo lo tiene que hacer. Porque esto alinea muchísimo alinea los objetivos, pero es que alinea sobre todo la información. Y hay que utilizar sistemas de información que trasladen tanto para afuera, en el caso de que la empresa lo quiera decir, pero también internamente, que trasladen la necesidad de alinearse en el ámbito de la sostenibilidad, porque es algo bueno para la empresa. Y la consecuencia es que tendremos un mejor planeta y menores diferencias en las personas. La consecuencia de la sostenibilidad en el mundo de la empresa es esto. Entonces, Joan, podría seguir hablando de esto porque me encanta, lo sabes. No sé si tengo más tiempo o... No te oigo. No sé si no te oigo yo. Ahora, ¿me escuchas? Pues sí, hemos consumido el tiempo. Pero no me quiero ir sin hacer alguna consulta, una en particular. Has hablado al principio, ¿no? de cómo que vosotros estáis especializados, ¿no? en rentabilizar esas acciones sostenibles que tiene la empresa. Entonces, desde mi posición, pues, ¿cómo vosotros hacéis? O sea, en función de los diferentes tipos de empresa que has descrito, de las 5 empresas, ¿cómo puedo hacer o cómo hacéis para que yo, siendo una empresa que ha hecho una mejora en mi logística sostenible, pueda ir cara a una de las que están en el primer grupo, que solamente quieren cumplir con la legislación y poner en valor de decir, oye, que esto te conviene por esto y conseguir que mi cliente pasara de ser una empresa del cumplimiento del primer grupo al segundo, del segundo al tercero, ¿no? ¿Cómo eso forma parte también de vuestra manera de funcionar? ¿Es una parte de vuestra de trabajo o cómo funciona ese punto? Sí, es muy difícil eso. Es realmente complicado, pero sí. A ver, hay muchas maneras de monetizar el impacto social y medioambiental. Hay diferentes formas. Nosotros utilizamos diferentes lenguajes dependiendo de con quién quieras hablar, ¿no? Hay un sistema de medición que, bueno, imagino que conocerán las personas que están viéndonos, que es el SROI, que lo que mide es el impacto social y o medioambiental de determinado tipo de productos en base a una serie de comparables y en base a una serie de potenciales mejoras e identificación de costes ocultos, etcétera. Y a través de ese sistema de medición somos capaces de determinar qué ventajas añadidas diferentes del precio, porque muchas veces se compra
Producto contra otro, precio, ¿no? Pues, ¿qué ventajas Claro. añadidas tiene un producto ecosostenible más allá del precio, ¿no? Para eso es importante, por ejemplo, hablaba antes, ¿no? Del análisis del ciclo de vida del producto, por ejemplo, y esa empresa que tiene que comprarte a ti un producto ecoinnovador tiene que ser consciente, y esto va de mucha divulgación y de mucho trabajo comercial, tiene que ser consciente de que en un momento determinado le va a afectar negativamente no pasarse a esta tipología de productos y mantenerse en el producto en el que está. Te pongo un ejemplo un poco más claro y visual. Si yo vendo diésel, si yo solo vendo diésel, yo vendo diésel y le compro a fulanito, le vendo voy a poner un ejemplo que es público para que no haya ninguna, le vendo a Balearia que el combustible de sus barcos va a ser diésel, siempre, o el queroseno, bueno, lo que se utilice en el ámbito del barco desde el punto de vista del combustible, ¿no? Balearia es consciente que llega un punto en el año 2030 en el que ya no va a poder utilizar ese combustible. O sea, yo tengo que ir contándole que llegará un momento en el que tú no vas a poder utilizar el combustible que te estoy vendiendo. Te doy una alternativa, biogás o gas natural licuado. Entonces, esto va mucho de divulgar, de explicar, de todo lo que hablaban al respecto, Isabel, de cómo están evolucionando las diferentes normas y las exigencias regulatorias desde el punto de vista de la cadena de suministro, de que en un momento determinado no vas a poder ser proveedor de una empresa porque no cumples determinado tipo de estándar de sostenibilidad. Todo esto va mucho de explicar. Llegará un momento en el que no hará falta explicar porque si no das ese paso, te quedas fuera. Pero todavía no estamos ahí. Pues sí, muchísimas, perfectamente. O sea, al final sí que es verdad que estamos en un proceso mucho más avanzado que hace unos años, ¿no? Desde luego. Pero sí, o sea, cada vez va a haber menos empresas que entiendan que simplemente por cumplir las reglas se van a quedar insuficientes, tienen que ir un paso más allá, ¿no? Que va a ser rentable para ellos hacerlo. Muchísimas gracias, Raúl. Muy súper interesante todo lo que has contado y nada, seguro que tendremos más ocasiones de intercambiar información y conocimiento. Lo mismo, si hay alguien que quiera hacer más preguntas a Raúl a través del chat, se las haremos llegar. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias a vosotros. Enhorabuena. Un abrazo. Gracias, Raúl. Hasta luego.